Y en este Entre Líneas junto a Santi Mango vamos a estar analizando el primer superclásico semiprofesional entre Excursionistas y Defensores de Belgrano. 3-2 ganaron las locales con un montón de condimentos, porque lo dio vuelta en los últimos 10 minutos el equipo que dirigía en ese momento Tatiana Monroy. Sí, un partido que arrancaba con Excursio mejor parada, más que nada los primeros 5 o 10 minutos, en los pies de Chamorro, de Almeida, que buscaban siempre lanzar a espaldas de las laterales de Defensores de Belgrano y tratar de ganar en velocidad. Con estas ocasiones, en los primeros 5 o 10 minutos, no mucho más, Excursio pareció que se plantaban mejor las locales, pero no fue así todo el primer tiempo. No, y además mejor plantadas, pero sin mucho peligro, ¿no? Porque además Defensores ya a partir, ¿no?, de esos 5 o 10 minutos que vos decís, Santi, se ordenó bastante, ¿no? En el fondo propuso una línea bien marcada, pero no llegaba demasiado la pelota. Fue un encuentro muy trabado, con muchas faltas, donde la pelota se iba demasiado afuera. Además, recuerdo que se complicó bastante por momentos comentar este encuentro, justamente por lo trabado que había sido todo el tiempo el partido, con algunas individualidades, como la que vemos ahora de Chamorro, por ejemplo, del lado de Excursionistas, que generaba, ¿no?, un poquitito más de sensación de juego, pero no más que eso. Sí, una vez que Defensores se pudo acomodar, que se pudo parar bien la defensa, no es que Excursionistas tenía un juego asociado con el que entrara tocando o que tratara de abrir la cancha, sino que eran pelotazos largos. Entonces, una vez que se acomodó Defensores, como vemos acá, tenía mucha más gente que Excursionistas, y esto generaba que no pudiera generar más que pelotazos Excursionistas. La pelota volvía y, como decís vos, generó un partido muy disputado. Totalmente, y principalmente en la mitad de la cancha, ¿no? Veíamos ahí cómo más que recuperar, se perdía la pelota muy rápido en ese sector, y ahí automáticamente Excursio trataba de tirar ese pelotazo largo, pero ahí lo vemos, Santi, está clarísimo cómo la defensa de Defensores se posicionaba, generaba esa barrera, ¿no?, automáticamente para que María Ángeles Díaz, por ejemplo, una de las más rápidas del plantel, no pudiese encontrar ese lugar, y tal vez como decíamos antes, ¿no?, con Chamorro, que tiene un buen pie, intentar poner algún pelotazo y que de rebote, por en algún momento de desorden, pudiera convertir. Después sí, Defensores intentaba salir jugando, pero no le encontraba la vuelta tampoco. No había asociaciones, y los goles, como vemos en este primero, llegaron más por errores propios del equipo local que por una actitud ofensiva de Defensores de Belgrano, ¿no te parece? Claro, hasta que te iba a decir, hasta que se encontró con ese error en la salida de Excursionistas. Después, bueno, el tiro libre es el rebote que queda y la empuja Anto Tatuli, que, como veníamos hablando antes de arrancar, fue la que más mostró un intento de juego asociado, la que se acercaba a pedir la pelota, la que generaba con ese apoyo que sus compañeras puedan ponerse de frente, y sí después aprovechar la velocidad de Álvarez por izquierda. Pero a mí me gustó mucho el partido, cuando veíamos el partido de Anto Tatuli, con esto de venir a apoyarse y después ir a buscar un espacio hacia adelante. Sí, y la descarga, ¿no? Porque sin terminar de encontrar el espacio concreto, ¿no? Y tal vez teniendo que jugar en distintos sectores de la cancha, Anto tenía que también marcar muchísimo, porque Excursio proponía un poquito más que su equipo. Una vez que recibía muchas veces de espalda por tener que volver rápido al área, hacía una descarga que también le liberaba los espacios al resto de sus compañeras. Se ve muy bien, ¿no?, en las imágenes, cómo este juego trabado también generaba que no pudiesen demostrar tal vez lo que desde el vestuario tácticamente se intentaba hacer. Pero ahí la vemos, ¿no?, a la número 9 de Defensores de Belgrano, cómo generaba, ¿no?,
se abría para poder recibir la pelota. Y por ahí movimientos como ese que decías vos, que son un poco invisibles, porque Anto Tattuli en esa jugada ni participa, solamente se lleva la marca, pero le daban mucho aire, le daban espacio a Álvarez, y algo que marcabas vos me parece muy importante, el trabajo defensivo que hacía Antonella, que de hecho se va a ver reflejado cuando es cambiada al quedarse Defensores con 10 jugadoras, como Excursionistas pudo empezar a lanzar esos pelotazos con mucha mayor comodidad, ¿sí? Y eso, sumado a que Defensores tenía una jugadora menos, hizo que esos pelotazos empezaran a dañar mucho más. Totalmente, pero ¿y cómo se llega a eso, no? Porque 2-0, resultado casi, te diría, todo el partido. Defensores estaba bastante ordenado, digamos, no atacaba, pero se defendía muy bien. Cuando perdía la pelota retrocedía y se quedaba bastante cómoda, ¿no? en esa línea, y las jugadoras de Excursionistas no encontraban la forma de poder justamente sortear esa línea. Y hasta que en este minuto 33, como vemos, Almeida, que cambia un poco de posición, se libera, ¿no? Cambia de banda y se libera un poco para poder jugar. Automáticamente cuando sucede eso, recibe una falta, la segunda tarjeta amarilla de Acevedo, recibe entonces la tarjeta roja, la 6 de Defensores de Belgrano, y ahí, como vos decías, Santi, cambia absolutamente el partido. No solo por quedarse con una jugadora menos, sino por lo que decías vos antes, que es que en ese reorden, ¿no?, que tiene que hacer el entrenador del equipo visitante, saca a esta jugadora, a Antonella Tattuli, que era una de las que más presionaba en la salida y la que hacía que Excursionistas no pudiese jugar con un poquito más de comodidad. Sí, totalmente, y también el reconocimiento para la entrenadora de Excursionistas, que como decías vos, Almeida, que estaba jugando por el lateral derecho como defensora, se suelta en el medio, jugando hacia la banda izquierda o a veces por el medio, y empieza a encontrar ahí los espacios. Vamos a ver, ya vimos 2 jugadas, pero vamos a ver algunas jugadas más, donde Almeida encuentra ese lugar a espaldas de las volantes centrales de Defensores, y Excursio empieza a lastimar un poco más. Vemos acá bastantes pelotazos donde quedaban inferioridad de condiciones Defensores de Belgrano. A mí me encantó Amarillo, la lateral izquierda de Excursio, cómo filtró un montón de pases, y eso, bueno, terminó generando que Excursio lo llegue a empatar y a dar vuelta. Y no se pudo ordenar en ningún momento, ¿no? En esos 15 minutos desde la expulsión de Acevedo, la defensa del equipo visitante. Realmente les pegó muy fuerte esa expulsión, ese cambio también que decíamos de Tattuli, porque en cada pelotazo que aparecía había algún espacio que Excursionista podía aprovechar. Y si hablamos de aprovechar, Chamorro, la más inteligente de todas, ¿no? Porque de una falta en la mitad de la cancha, de la nada, ¿no? Y con todo el equipo de Defensores distraído, puso este pelotazo rápido, muy inteligente, la número 8, que lamentablemente hoy no forma parte del equipo de Excursionistas, para convertir el empate. Y quedaban 4 minutos, ¿no? Para que finalice el partido, y Excursio quería un poco más. Lo hablábamos antes, ¿no? Más con empuje que con juego, tal vez, pero aprovechando lo que Defensores estaba dejando, ¿no? Esos espacios que decíamos, y esa desorganización. Acá se ve clarísimo, ¿no? En un córner, como van todas atrás de la pelota, y no hay, ¿no? Ese posicionamiento en línea que debiera haber. Sí, totalmente, como decías vos. Excursio lo ganó con empuje y con la experiencia de jugadoras como Almeida y como Chamorro, que a lo largo de los 90 minutos, se notaba y se veía cómo maneja los tiempos, cómo entiende el juego, más allá de no estar en la mejor condición física. Se nota de su experiencia, se nota de cómo conoce cada parte, cada rinconcito de la cancha, y creo que Excursio con eso hizo la diferencia para poder dar vuelta al partido. Sí, con mucho más, con mucha más garra tal vez que juego, ¿no? Como decíamos antes, un primer tiempo en donde Defensores, con el orden y la prolijidad, logró su cometido, y después, a medida que iba pasando el segundo tiempo, se iba desinflando,
y una jugada que lo cambió todo, que fue una expulsión, le dio la posibilidad entonces al equipo local de llevarse este primer clásico de Belgrano semiprofesional, ¿no? Recordemos que antes DF era UBA, además, entonces era la primera vez que se veían las caras. Y lamentablemente después de ese partido se tuvo que hablar mucho más de los hechos de violencia que de lo que había pasado futbolísticamente, y por eso junto a Santi nos parecía una buena idea traer este encuentro para poder analizarlo, para poder seguir viendo cuáles son las falencias, ¿no?, en este fútbol femenino, pero también las cosas hermosas que tiene el fútbol, cómo poder revertir un partido de esta envergadura, ¿no?, como es un clásico, y cómo festejaron también las jugadoras de haber podido hacerlo. Así que, Santi, una vez más, un placer hablar de fútbol y hacer un análisis entre líneas junto a usted. Totalmente, para eso hay líneas, para hablar de fútbol. Suscríbanse, no se olviden, pongan me gusta, campanita, absolutamente todo en YouTube, y nos vemos en un próximo análisis futbolístico de Entre Líneas.